Bien, en esta ocasión vamos a familiarizarnos un poco con el ambiente de MATLAB. MATLAB es un programa que les permite a ustedes hacer operaciones matemáticas sencillas, así como operaciones matemáticas ya un poco más complejas que involucran no solamente el uso de vectores y matrices, sino también el cálculos con números complejos. Entonces, para familiarizarnos un poco con el ambiente de MATLAB, debemos identificar cuáles son las distintas partes que nosotros podemos encontrar cuando abrimos el programa. Entonces, en esta parte de aquí arriba, nosotros vamos a encontrar el actual folder donde nosotros estamos trabajando. Nosotros podemos cambiar eso simplemente haciendo clic aquí y de ahí entonces ustedes seleccionan el folder donde quieren trabajar. Yo prefiero trabajar en el folder donde yo estoy desarrollando la materia, por eso en este caso yo estoy trabajando en el módulo 1 de la introducción a los sistemas de control. Asimismo, ustedes van a encontrar, una vez seleccionan el folder donde quieren trabajar, todos los archivos que se encuentran dentro de ese folder. Y aquí están todos organizados de forma alfabética. Este espacio que nosotros encontramos aquí es lo que se le llama el command window o la ventana de comandos, que es donde ustedes ejecutan todas las operaciones matemáticas que ustedes realicen en MATLAB. Entonces yo puedo escribir operaciones tan sencillas como por ejemplo una suma de dos números, 4 más 2, le doy enter y me va a salir la respuesta que es igual a 6. Igual si tengo por ejemplo restas, puede hacer restas de números completamente sencillos, pero también les puede dar respuestas de números negativos. Por ejemplo, si hago 3 menos 5 y me sale que la respuesta es menos 2. Si yo tengo que hacer operaciones con multiplicación, entonces el símbolo que voy a utilizar es el asterisco. Así que yo, por ejemplo, si escribo 7 por 2, enter, me sale la respuesta que es 14. Y si tengo que colocar divisiones, entonces colocaría 5 entre 6, por ejemplo, y ya me sale la respuesta que es 0.8333. Ahora, si yo trabajo en la ventana de comandos, todas las operaciones que yo realice se van a ejecutar de manera automática, pero yo no puedo guardar esos archivos para continuar editándolos más adelante. Eso sí, puedo llamar las operaciones que he realizado anteriormente utilizando las flechitas de arriba o de abajo del teclado. Por ejemplo, si me voy hacia arriba, va a empezar a llamar todas las operaciones que he hecho, no solamente en el día de hoy, sino en días anteriores. Y si me voy hacia abajo, entonces empiezo a buscar la operación que yo quiero volver a llamar. Si le vuelvo a dar enter, entonces se vuelve a ejecutar esa operación que yo elegí dentro de ese menú que aparecía en las flechitas hacia arriba o hacia abajo. Bien, ahora, ¿cómo puedo yo guardar esa información que yo estoy ejecutando aquí en MATLAB? Para eso yo tengo que abrir un nuevo script y aquí se me va a desplegar esta otra ventanita que es el editor de MATLAB. En el editor de MATLAB, si yo realizo una operación, por ejemplo, 6 por 7, yo para poder ejecutar esta operación, primero tengo que guardarlo y a esto le voy a llamar, por ejemplo, práctica 1. Eviten el uso de guiones y de espacios en el nombre del archivo que ustedes le den al archivo de MATLAB. Y ahora, para yo poder ver este resultado en la ventana de comandos, entonces tengo que darle clic en ejecutar, correr, run. Y allí ustedes pueden ver que se está ejecutando el archivo práctica 1 y la respuesta es 42. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el editor? La ventaja es que si yo por alguna razón tengo que modificar
Mi archivo yo lo puedo hacer en el editor, pero no lo puedo hacer en la ventana de comandos. Entonces, si por ejemplo, en lugar de 6x7, yo lo que tenía que hacer era 6x8, yo aquí sí puedo modificar ese archivo, lo vuelvo a guardar, lo vuelvo a ejecutar y ya me sale la respuesta correcta. Si ustedes observan, cada vez que yo estoy ejecutando, la respuesta se me va a grabar en una variable que se llama ans, ANS, que viene de answer. Y cada variable que yo utilice dentro de mi programa se me va a ir almacenando en el workspace que se va a ir generando en esta sección del programa. Ahora, algunos comandos que son bien útiles saber dentro de MATLAB es, por ejemplo, la utilización de clear. Clear va a borrar todas las variables que se han ejecutado en el momento en que estamos utilizando MATLAB. Si le doy Enter, ya se me borró entonces la variable ans que contenía el último resultado de mis operaciones. Pero también puede ser útil si yo quiero borrar todo lo que se ha ejecutado aquí, entonces puedo utilizar el comando clc. Ahora, ¿qué más es útil saber? Que yo cada operación que realice dentro de MATLAB la puedo almacenar dentro de una variable que no necesariamente sea ans. Por ejemplo, si yo quiero utilizar la variable A mayúscula, yo coloco A mayúscula igual a 6x8. Y si quiero otra variable B mayúscula, yo puedo hacer otra operación que sea, por ejemplo, 1 entre 5. Y cuando yo ejecute este programa, entonces me van a salir las variables asignadas con su resultado respectivo. Ahora, si yo quiero definir matrices, la forma en la que se define una matriz, si por ejemplo tengo una matriz C, debo colocar paréntesis rectangulares y yo voy a colocar los términos de la primera fila separados por un espacio. Luego voy a colocar un punto y coma al final de la primera fila y luego defino los elementos de la segunda fila separados también por espacio. Si yo escribo esa matriz de esa manera y no le coloco un punto y coma al final, quiere decir que cuando ejecute este archivo se me va a desplegar automáticamente en la ventana de comandos. Pero si yo defino, por ejemplo, una matriz D en la que los valores de la primera fila sean 5 espacio 6 y los de la segunda fila sean 7 espacio 8 y le coloco un punto y coma al final, se va a ejecutar la operación, pero no va a aparecer desplegada en la ventana de comandos. Y allí se ve el resultado. Ahora, ustedes pensarán que probablemente se ejecutó la matriz C, pero no la matriz D. Sin embargo, si yo escribo en la ventana de comandos D mayúscula, allí aparecen los valores que están asignados a esa matriz. Importante que ustedes recuerden que cuando están utilizando variables, este programa discrimina entre el uso de mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si yo quisiera llamar la variable A minúscula, me va a aparecer un error porque el programa no reconoce la variable A minúscula, porque no ha sido definido dentro del programa. Ahora, una manera bastante limpia de poder presentar los resultados de un archivo que nosotros ejecutemos es utilizando esta opción acá que dice Publish y publicar esos resultados. Entonces, aquí hay algunas opciones para poder publicarlo, pero aquí vamos a elegir el formato PDF para publicarlo y luego vamos a darle clic en publicar. Una vez ustedes publican, entonces se le va a generar un archivo PDF que va a tener el nombre del archivo. Al inicio va a tener lo que ustedes tienen en el editor de MATLAB
y luego les va a aparecer los resultados de la ejecución de su archivo.